Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de taller de lectura y redacción. El día de hoy pues vamos a trabajar en una reunión en la que brevemente voy a explicar algunos contenidos fundamentales de nuestro módulo y al finalizar vamos a dejar un tiempo para aclarar dudas, preguntas que tengan acerca de los temas que vamos a tratar, o bien si tienen alguna duda sobre alguna actividad, pues con todo gusto la pueden exponer. Aquí tienen el plan de la videoconferencia. En primer lugar, pues vamos a dar una introducción acerca del ensayo. Esta introducción acerca del ensayo lo vamos a acompañar del proceso de escritura. Recordar que si bien estamos viendo algunos géneros en específico, pues este proceso de escritura sirve para todo tipo de redacción. Y vamos a revisar también APA con las citas textuales, las citas parafraseadas, las citas parentéticas, para que ustedes vean las diferencias y a partir de esto pues puedan aplicar estos conocimientos a sus textos. Aquí tenemos una definición de ensayo. La Real Academia Española nos dice que es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Es un texto narrativo breve cuyo objetivo es explicar un tema. Es una reflexión sobre un tema al que se analiza, se interpreta o evalúa. Es menos exhaustivo que una investigación formal y el ensayo expositivo argumentativo se centra en la defensa de una opinión y tiene la finalidad de convencer o persuadir al lector. En general nos vamos a encontrar con la idea de que se trata de un texto breve. Sin embargo, pues también necesitamos de diferentes fuentes pues para poder sustentar las ideas que vamos a exponer dentro de este texto. Sobre todo en el ensayo expositivo argumentativo, además de información, debemos de defender una opinión y debemos de persuadir o de convencer al lector acerca de esa opinión. Para tratar de convencerlo, pues vamos a utilizar una serie de argumentos para poder convencer de que esa opinión pues sería la ideal. Otra característica del ensayo argumentativo es que trata un tema controversial. En ocasiones, pues le damos cierto tinte negativo a esta palabra de controversial, pero en general se refiere a que vamos a encontrar diferentes opiniones dentro de estos temas controversiales. Aquí tenemos algunos ejemplos de temas controversiales, por ejemplo, alimentos transgénicos dañinos o no para la salud, y esto lo dejamos como pregunta. El graffiti, arte o vandalismo, las quinceañeras, tradición o despilfarro. Y pues bueno, aquí cada quien va a tener su punto de vista acerca de estos temas. Por ejemplo, si yo le pregunto acerca de los alimentos transgénicos a Greenpeace, pues seguramente me va a decir que no está de acuerdo. Incluso hace como unos 5 años sacó un manual de alimentos transgénicos en nuestro país, en México, que precisamente hablaba de los alimentos que no deberíamos de consumir. Entonces, si yo le pregunto por su parte a un biotecnólogo en alimentos acerca de su opinión de estos alimentos, pues seguramente me va a decir lo contrario, me va a decir que incluso se están considerando los alimentos transgénicos para solucionar problemas como la hambruna a nivel mundial. ¿Sí? Entonces hay diferentes posturas. Cada una de estas posturas pues puede tener diferentes argumentos para tratar de convencernos acerca precisamente de esa opinión que van a persuadir o que van a convencer. Encontramos además que dentro de esta redacción del texto, pues vamos a seguir un proceso de escritura. La escritura como proceso tiene diferentes etapas. Está la etapa de preescritura, la etapa de escritura y la etapa de posescritura. Parecería que es un tanto lineal, sí, este proceso. Sin embargo, pues nos vamos a dar cuenta que es más bien como circular. Vamos a hallar que, por ejemplo, si ya estamos dentro de la etapa de escritura, tal vez necesitamos algunas correcciones dentro del nivel de ideas, a lo mejor acomodar o reacomodar un poco mejor las ideas con respecto al tema que vamos a tratar, y para ello nos regresamos a la etapa de preescritura.
Tal vez ya hicimos un primer borrador, pues ya estamos en etapa de posescritura, pero nos volvemos a regresar a la etapa de escritura y así sucesivamente podemos estar saltando de una etapa a otra. Dentro de esta etapa de preescritura, pues vamos a estar leyendo acerca de nuestro tema para poder redactar acerca de ese tema. En este caso sería un ensayo argumentativo. Una vez realizada la primera lectura de los materiales, es más sencillo proceder a la delimitación del tema central. Es preferible seleccionar un único aspecto del problema investigado y estudiarlo a fondo que intentar cubrir un área demasiado extensa y no poder centrarse en ningún aspecto concreto por falta de tiempo o de una suficiente experiencia profesional. Es mejor un tema pequeñito, breve, en lugar de un tema demasiado extenso en el cual incluso pues nos podemos perder. Acá tenemos un ejemplo de una delimitación del tema. Alguien podría decir, pues a mí me gustaría escribir acerca del tema de educación, pero podría pasarme años, sí, e incluso mi vida entera tratando de terminar estos libros acerca de educación. Entonces, podría yo decir que voy a tratar el tema de educación, pero enfocándome en algún subtema, por ejemplo, acoso escolar en nivel secundaria y educación emocional. Entonces voy a estar ahí integrando los dos subtemas, educación emocional y su influencia en la mejora de casos de acoso escolar en nivel secundario. Entonces aquí como que ya estoy delimitando un poco mejor, ya estoy siendo un tanto más concreta y todavía podría decir que voy a tratar el tema de educación emocional y su influencia en la mejora de casos de acoso escolar en segundo año y secundaria. Entonces paso de un tema muy general que es educación a un tema mucho más específico como sería este de educación emocional. Entonces así es como vamos a hacer una delimitación. De hecho, la delimitación sería un paso dentro de investigación que es fundamental para poder hacer algún tipo de investigación, de indagación sobre cualquier tema. En ocasiones, cuando nos pasamos este proceso de delimitación, pues se hacen estas tesis eternas, sí, o estas investigaciones que nunca se llegan a terminar, precisamente porque no está delimitado el tema. Por ello es tan importante pasar por este paso. Ya que hicimos las delimitaciones de nuestro tema, pues vamos a realizar un esquema de trabajo. Un esquema de trabajo es un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que concluye el proceso de investigación. El primer esquema que prepara un investigador sirve fundamentalmente para el acopio de información. Suele irse modificando a medida que avanza la investigación y se recopilan otros datos. Aquí tenemos un ejemplo de un esquema de trabajo. Vamos colocando cada uno de los temas y subtemas que vamos a redactar dentro del texto escrito. Vamos a ir ordenándolos por medio de una numeración. Así podemos ver pues a qué corresponde cada uno de los subtemas y además pues esto nos permite ir organizando las ideas. Tal vez en un principio no tenemos ni siquiera idea de lo que vamos a redactar, pero conforme vamos haciendo nuestro esquema pues queda mucho más claro. De aquí la importancia de hacer un esquema e incluso como una estrategia didáctica. En ocasiones algunos docentes pues no nos explicamos muy bien cuando tratamos de pedir algún trabajo final y pues pueden hacer un esquema de trabajo, lo pueden enviar para que se lo revisen y a partir de ello pues ya pueden ir a la segura en cuanto a trabajos finales para que no los tome por sorpresa, pues ya van a saber pues cuál es la estructura de este trabajo final o cuáles son las características que les están pidiendo. Teniendo en mente las dimensiones precisas del tema, se puede indagar más a fondo en sus aspectos formativos. Es importante hacer un esfuerzo especial por buscar la información en las fuentes que estén ligadas directamente con el tema. Al encontrar nuevos libros, artículos, ensayos, etcétera, habrá que ficharlos bibliográficamente para después poder ubicar este material con rapidez y asimismo elaborar posteriormente la bibliografía total que va a acompañar al trabajo final.
Hay que hacer una lectura minuciosa de estos textos. La lectura crítica implica reflexión e interpretación y su resultado es esencial ya que son las ideas más importantes de esta lectura las que pasan a las fichas de contenido. Cuando se trata de un libro de nuestra propiedad es conveniente ir destacando las ideas principales de las secundarias, de aquellas que nos sirven para los fines de la investigación. Esto puede hacerse a medida que estamos leyendo, empleando diversas señales, subrayando, usando quizá varios colores, llave marginal, corchetes, flechas para llamar la atención sobre ciertas ideas que son importantes para nuestra redacción. Aquí tenemos las partes del ensayo. Este ensayo expositivo argumentativo tiene, al igual que otros ensayos, una estructura global interna compuesta por la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se indica al lector cuál es su propósito, su enfoque y acercamiento al tema. Dentro del desarrollo contiene la argumentación del ensayo que permite al autor demostrar o defender su opinión. Y en la conclusión, aquí podemos confirmar las ideas expuestas en el desarrollo del ensayo y también permite que el autor amplíe el tema o puede llegar a proponer nuevas investigaciones. Recordar que dentro de la unidad 3 de nuestro módulo de taller de lectura y redacción les piden precisamente un ensayo de tipo argumentativo, de aquí que vamos a tener que redactar un texto con esta estructura. Características del ensayo argumentativo, pues tenemos que persuadir, tenemos que convencer al lector sobre un punto de vista relacionado con una pregunta. Debemos de presentar ideas a favor y en contra. Debemos de dar ejemplos convincentes que apoyen las ideas y los fundamentos pues se sacan de las fuentes, es decir, de autores expertos en el tema, de resultados de investigaciones. Podemos colocar también porcentajes o datos duros para tratar de convencer a los lectores. Aquí tenemos nuevamente la estructura del ensayo que está representado en este caso por una hamburguesa. En la primera tapita de arriba pues estaría la introducción. Los párrafos de medio pues sería el contenido de la hamburguesa. Así aquí vamos a colocar cada uno de los argumentos y al final pues estaría la conclusión. Después, pues incluso después de esta parte de la conclusión, hay otra parte que sería la parte de las referencias que se refieren precisamente a cada una de las fuentes que nosotros citamos dentro de los párrafos intermedios. Aquí están nuevamente las partes del ensayo. En la introducción, si estamos haciendo un texto breve como ensayo, pues podríamos decir que la introducción es el primer párrafo de tu ensayo. Vas a empezar hablando acerca del tema en general. Al final de la introducción se escribe la tesis, es decir, esta hipótesis o afirmación que vamos a defender. La tesis es la respuesta a una pregunta central acerca del tema. La tesis va siempre al final de la introducción y debemos de dar por lo menos 2 razones en la tesis para desarrollarlas después en los párrafos centrales. Los párrafos de desarrollo tienen que comenzar siempre con una frase temática. Las frases temáticas son las razones que has dado para poder avalar en tu tesis. Hay que dar argumentos para apoyar tus opiniones. La conclusión es el párrafo final del ensayo. En la conclusión vas a resumir tus ideas, vas a hacer una llamada a la acción o vas a sugerir algunas soluciones. Y llegamos a una etapa de posescritura. Dentro de esta etapa de posescritura, pues vas a verificar errores ortográficos, vas a revisar los signos de puntuación, vas a revisar las grafías, vas a revisar que no tengas muletillas, es decir, repeticiones dentro del texto escrito, si los márgenes y los títulos y los párrafos están bien marcados, si son claros los esquemas, los gráficos y las columnas, si el texto da lo que el título promete. No sé si les ha pasado que en ocasiones están leyendo algún texto en internet y resulta que el contenido no tiene nada que ver con el título. Entonces aquí hay que cuidar muy bien, sí, que el texto dé lo que el título está prometiendo. Si está correcta la estructura del ensayo, ya vimos que lleva una introducción, un desarrollo y una conclusión.
Si la propuesta del escrito destaca con claridad, si en cada párrafo se presenta una idea principal, si hay suficientes datos para reforzar la propuesta, si las ideas son claras para el lector, si es comprensible el hilo del discurso a través de conectores. Revisen en internet, hagan una búsqueda de lista de conectores o tablas de conectores y van a encontrar una serie de conectores y que les van a servir precisamente para conectar, para unir cada una de las ideas dentro de su texto escrito. Vamos a encontrar una gran cantidad de conectores. En ocasiones nada más nos casamos con algún tipo de conector y lo hacemos repetitivo nuestro texto. Aquí, a partir de estas tablas de conectores, pues podemos darle una mayor variedad. Vamos a ver si existe una jerarquía de ideas y finalmente si se mantiene la atención del lector. Y pues bueno, además, pues vamos a agregar las referencias en APA. APA es un modelo de citación y registro de fuentes para la presentación de trabajos escritos. Cuando tengo una fuente que es un libro, voy a colocar en primer lugar el apellido paterno del autor, seguido de coma, después la inicial de su primer nombre. En este caso, como el autor se llama Daniel, voy a escribir de punto. El año de publicación, entre paréntesis, el título del libro, que voy a colocar en este caso en cursivas o itálicas, y al final el nombre de la editorial. Podría contener otros datos, como por ejemplo el número de edición, que se coloca entre paréntesis después del título del libro. Recordar que se coloca este dato a partir de la segunda edición. Si mi libro pertenece a la primera edición, no voy a colocar este dato. Y después el número de volumen, que lo podría colocar después del título del libro también entre paréntesis. Algo que ya no vamos a colocar dentro de las referencias en APA sería el lugar de publicación. Este es un dato que ya no se coloca dentro de la séptima edición de APA. Documento en línea. Aquí tenemos nuevamente que se indica el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre. Si tuviera un autor cuyo primer nombre es compuesto, por ejemplo, si se llama María Teresa la autora, tendré que colocar M.T. que se refiere a las iniciales del primer nombre compuesto de la autora. Aquí tenemos también la fecha de revisión, podría estar sirviendo como una fecha de publicación. El título del texto del trabajo. Aquí tengo otros datos, como por ejemplo el nombre de la revista, que voy a colocar en cursivas o itálicas. Esto también se hace con el nombre de periódicos, los voy a colocar en cursivas o itálicas dentro de las referencias. El número, sí, de revista que se coloca entre paréntesis, en este caso Dialnet, que pertenece a una base de datos de tipo gratuito, y después la URL en donde está ubicado este texto, ¿sí? Entonces, así es como se coloca un documento en línea. Ya no vamos a colocar recuperado de o disponible en. Esta es una frase que ya no se coloca antes de la URL. Las referencias se van a presentar ordenadas por medio del apellido paterno del autor. Si tuvieran autor cuyo primer apellido es Aguilar, lo coloca al inicio de la lista de referencias. Si tuviera un autor cuyo apellido es Zárate, lo coloca hasta el final de esta lista de referencias. Ahora, si yo utilicé referencias, es que estuve señalando, estuve indicando dentro de los párrafos intermedios del ensayo o dentro del desarrollo una serie de citas textuales, de citas parafraseadas, de citas parentéticas. La cita textual corta, este es un ejemplo de una cita textual corta que estamos hablando de unas 40 palabras que contiene. Esta cita textual corta se va a colocar, sí, dentro del mismo párrafo o dentro del mismo texto. La voy a indicar entre comillas dobles. Voy a señalar el apellido paterno del autor, el año de publicación entre paréntesis
indico como tal la cita o la frase que voy a citar entre comillas dobles y al final el número de página o el número de párrafo de donde yo saqué la información. ¿Por qué menciono el número de párrafo? Porque en ocasiones, en lugar de estar utilizando un PDF o algún tipo de artículo o de texto de revista, pues tal vez estoy utilizando alguna página web y por lo tanto, pues no va a estar paginada. Entonces voy a enumerar cada uno de los párrafos y voy a indicar el número de párrafo en donde está precisamente esta frase o idea que estoy citando. Acá tenemos un ejemplo de una cita textual larga. Nuevamente voy a indicar el apellido paterno del autor, el año de publicación entre paréntesis. Voy a colocar dos puntos y aparte dejo un espacio o sangría. Empiezo a copiar tal cual el fragmento o la idea que voy a citar y al final indico el número de página o el número de párrafo en donde está ubicado este fragmento o idea. De esta forma, pues voy a colocar una cita textual larga que tiene por lo regular más de 40 palabras. La cita parafraseada, que es cuando yo explico con mis propias palabras alguna idea de un texto original. Aquí voy a indicar nuevamente el apellido paterno del autor, el año de publicación. Como estoy parafraseando, es decir, estoy explicando con mis propias palabras, aquí no hace falta colocar comillas dobles y al final indico el número de página o el número de párrafo de donde yo saqué la información. Algo que suele pasar con la cita parafraseada es que si yo estoy parafraseando todo un libro, por ejemplo, si estoy comentando cuál es la idea general de todo un texto, pues no tendría que colocar el número de páginas, es decir, no voy a colocar el total de páginas, sino que aquí voy a eliminar este dato del número de página y únicamente indico el apellido paterno del autor y el año de publicación. Esto no pasa con las citas textuales. En las citas textuales largas y también en las citas textuales cortas necesito colocar el número de página o de párrafo. Aquí tenemos como ejemplo las citas parentéticas. Las citas parentéticas llevan el dato del apellido paterno del autor, el año de publicación y el número de página o de párrafo. En este caso de la diapositiva estamos viendo un tipo de cita parentética de una idea parafraseada o una cita parafraseada y por lo tanto por ello no está el número de página o de párrafo, ¿sí? Pero por lo regular, esos serían los datos de la cita parentética. Se le llama cita parentética porque los datos de la fuente los voy a colocar entre paréntesis y se coloca esta cita parentética al final de la frase o la idea que estoy citando. Se trata de un tipo de citación que es muy utilizado en la actualidad porque es muy fácil de utilizar, de usar. Únicamente vas a colocar la cita parentética al final de cada una de las frases o ideas que citas. Las referencias se indican al final del texto, sí, recordar esta parte de que siempre sus textos deben tener al final las referencias en APA. Esto habla de que haces un buen uso de las fuentes, sí, de que estás pues dando la oportunidad de que cada una de las fuentes que tú citaste a cada uno de estos autores, pues les estás señalando, sí, que tú estás haciendo un uso responsable de estas fuentes y que por lo tanto haces un uso ético de las mismas. Y pues bueno, aquí llegamos a una etapa de dudas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que hemos tratado. Recordar que ustedes van a hacer un ensayo argumentativo, sí, con cada una de las características. Les voy a pasar la grabación, sí, de esta sesión. Y si gustan también las diapositivas para que puedan tener a la mano esta información cuando vayan a redactar su ensayo argumentativo. Bien, Sí, está bien. bien, parece que no hay preguntas.
Adelante, José Manuel. Bien, José Manuel, adelante. Parece que Buenas no. tardes, sí, Buenas sí, ya, tardes, perdón. adelante. Buenas tardes, perdón, maestra, gracias, gracias. Sí, no, lo que pasa es que como ya llegué un poquito tarde y tengo como apenas como 10 ni 5 minutos, yo creo que entonces ya encontré la última parte. ¿De qué forma nos va a hacer llegar esta información? Porque yo leí la información del formato APA, del que se descarga dentro del sistema, pero veo que como que ya hay una actualización. Sí, aquí ya estamos utilizando la séptima edición de APA, que sería la más nueva, y a partir de ello, pues nos vamos a dar cuenta de que hay ciertas modificaciones. Quienes hemos estado utilizando APA a lo largo de estos años, pues sí nos damos cuenta de que cada vez se van colocando menos datos, ¿sí? Y pues a partir de eso se trata de hacer mucho más sencillo su uso. Sí, la duda es dónde vamos a poder descargar esta actualización y las diapositivas. Ah, se las voy a colocar yo dentro de los anuncios, dentro de los avisos de la plataforma, y se los voy a compartir también por medio de la mensajería. No se preocupen. Ah, ok, está bien, muchas gracias, maestra. Sí, de nada. Me hizo una pregunta. Sí, adelante. ¿Tenemos fecha para entrega de trabajos? Si ¿O tienen, son... den- Ajá. si tienen dentro de los avisos de la plataforma, ahí tienen un cronograma, y dentro de ese cronograma tienen las fechas para la entrega de cada uno de los trabajos. Estas fechas, recuerden que se deben de respetar como tal para la entrega de sus trabajos. De esta forma, pues se busca que ustedes no se atrasen dentro de la entrega de los mismos. Ok, bien, gracias. Sí, de nada. Bien, pues muchas gracias por estar dentro de esta sesión. Yo espero que les haya servido pues para poder actualizar sus conocimientos acerca de APA, o también para mejorar los conocimientos acerca del ensayo argumentativo. Que tengan una excelente tarde, que descansen. Muchas gracias Gracias. igualmente. Hasta luego.